En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Les recuerdo en repaso que estamos estudiando desde el capítulo 2 y el versículo 17, y esto sigue hasta el capítulo 3 y el versículo 20, el juicio de Dios contra el judío que tiene la ley de Moisés. Hemos visto su confianza mal fundada en los versículos 17 al 20. Hemos visto que su vida no concuerda con la justicia que enseña en los versículos 21 al 24. Y últimamente estuvimos estudiando en los versículos 25 al 29 que su transgresión de la ley no concuerda con la circuncisión o con el significado legítimo de la circuncisión. Ahora en los versículos 1 al 8, el apóstol Pablo enseña que a pesar de todo esto, los judíos sí tienen ventaja sobre los gentiles. Leamos el texto, del 1 al 8. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ahora, en este párrafo, el apóstol Pablo presenta objeciones de los judíos a la enseñanza que él ha presentado en los versículos 25 al 29. Y presenta las respuestas adecuadas para estas objeciones. Él acaba de enseñar que la recepción de la ley y la circuncisión no aseguran al descendiente de Abraham, Isaac e Israel, o sea, Jacob, que él sea en realidad parte del pueblo de Dios, y que estos hechos no lo protegen del juicio de Dios. Por tanto, viene la pregunta, ¿no tienen ninguna ventaja los judíos como pueblo escogido de Dios sobre los gentiles? ¿No hay ningún beneficio o provecho recibido por medio del pacto de la circuncisión? La respuesta es mucho, en todas maneras. Y luego señala un punto en especial en el versículo 2. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Este es el ejemplo de las muchas bendiciones, de los muchos beneficios o ventajas que tienen los judíos. Él escoge como ejemplo el hecho que les ha sido confiada la palabra de Dios. La ventaja, sin embargo, no es la seguridad en el juicio, sino la maravillosa bendición de recibir la palabra de Dios, en lo que nosotros ahora tenemos como las escrituras del Antiguo Testamento. El judío conoce la revelación divina de la persona y la voluntad del Creador por medio del Antiguo Testamento, algo que ninguna otra nación tuvo el privilegio de conocer. Pero no se trata sencillamente de una bendición. No se trata sencillamente de la maravillosa bendición de recibir la palabra de Dios, sino de la responsabilidad de que le ha sido confiada. La palabra les fue confiada. Dios depositó
las sagradas escrituras en manos de este pueblo. Y esto incluye varias responsabilidades. Conocerla, tenían que estudiar y enseñar esta palabra en su casa. Tenían que conocerla, tenían que practicarla, tenían que enseñarla y tenían que cuidarla. Tenían varias, entre ellas 4 responsabilidades específicas que Dios señala para su pueblo cuando les confía su palabra. Que la conozcan, que la practiquen, que la enseñen y que la cuiden. Que nadie la cambie. En contraste con esto, lo que encontramos en las Escrituras, lo que nos dice la Biblia acerca de los judíos, es una tremenda falta de entendimiento de esta palabra que les fue confiada. Escuche la acusación de Jesucristo en Marcos, capítulo 12, versículo 24. ¿No erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Esta es su pregunta a ellos. Yo sé por qué están errados ustedes. Es porque ignoran las Escrituras. Ignoran el poder de Dios revelado en las Escrituras. Nuevamente hablando Jesucristo en Juan 5 y el versículo 39, les lanza el reto, el desafío: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Están rechazando al Cristo de las Escrituras y confiando en las mismas. Y Él les dice, si ustedes estudiaran, encontrarían en las Escrituras la evidencia de mi persona. Así que ellos, en vez de aprovechar esto que les fue confiada y ser responsables con ello, fueron irresponsables e ignoraban lo que Dios les había dicho. Las Escrituras no eran solamente para beneficio de ellos, sino que les fueron confiadas para el beneficio de otras personas también. Así que nos está señalando aquí un medio usado por Dios para conservar esta parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, y conservarla para toda la humanidad. Confió esta palabra en manos de Israel, pero no todos creyeron. No tuvieron la fe que Dios esperaba que ellos tuvieran en su palabra. Les confió su palabra para que la conocieran, para que la creyeran, para que la practicaran, para que actuaran con fe. Pero algunos de ellos, dice el texto en el versículo 3, han sido incrédulos. Si la palabra sí en este texto dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos. Esta palabra sí, como en muchos textos de la Biblia, indica la realidad. No está expresando duda de que tal vez no hubo incrédulos entre ellos. El caso es que a pesar de recibir la encomienda de la palabra de Dios, algunos judíos no creyeron. Y evidencia de esta incredulidad abunda no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, en la vida de Jesucristo y de los apóstoles. Pero su incredulidad no hizo nula la fidelidad de Dios. En Romanos 3, 3 y 4 estamos estudiando que la incredulidad de muchos judíos no hizo nula la fidelidad de Dios. Dios hizo promesas a los judíos por medio de su palabra. A través de muchos años lo hizo. Muchos judíos no actuaron con fidelidad, sino con incredulidad, a pesar de las promesas de Dios. En el contexto de Romanos capítulos 2 y 3, se está declarando el juicio de Dios contra la infidelidad de los judíos. La pregunta viene, ¿significa esto que Dios no es fiel a sus promesas? Ya que Dios prometió bendecir a su pueblo, la incredulidad entonces de ellos hizo nula la fidelidad de Dios a sus promesas.
¿Significa esto? De ninguna manera. Dios siempre es fiel. Él nunca miente. Siempre cumple sus promesas. Si nos parece que Dios no está cumpliendo una promesa, nosotros hemos malentendido algo. Tal vez no entendimos la promesa. Tal vez no entendimos los requisitos que Dios impuso, las condiciones bajo las cuales el hombre puede recibir la promesa de Dios. Así que Pablo declara, aunque todo hombre sea mentiroso, nuestro Dios siempre será veraz. Sea todo hombre hallado culpable de mentir en vez de dudar de la veracidad de lo que Dios dice. Y esto siempre debe ser la medida que nosotros usamos cuando estamos considerando alguna promesa o alguna declaración o alguna profecía de Dios. Dios no miente. El hombre se equivoca, el hombre miente, pero Dios no lo hace. La cita en el versículo 4, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Se cita del Salmo 51 y el versículo 4. A veces David dudó de la fidelidad de Dios. A veces dudó de la justicia de Dios. Y uno viendo la forma en que Dios castigó a David y su familia cuando él sufrió por causa de su pecado, pudiera haber hecho que algunos dudaran de que Dios cumpliera las promesas que había hecho. Pero David en este salmo confiesa sus pecados. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoce que Dios no miente, Dios siempre es justo en lo que hace. Y si él sufrió algo, fue por culpa propia, no por culpa de Dios. Y esto es el mismo argumento que el apóstol Pablo está presentando aquí en Romanos capítulo 3. Si los judíos, muchos de ellos perdieron el derecho a la promesa de Dios, a las bendiciones que Dios había prometido, no fue por culpa de Dios, no fue por falta de fidelidad de parte de Dios, no fue porque Dios mintió, sino porque culpa de ellos, por culpa de ellos mismos, esto había sucedido por su propia incredulidad. La verdad es que la injusticia del hombre hace resaltar la justicia de Dios. Y en base a esto, Pablo pregunta, o los judíos preguntaban en realidad, Pablo está repitiendo argumentos de ellos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y luego entre paréntesis, hablo como hombre. No hablo como mensajero de Dios en estas palabras, sino como hablan los hombres. Una luz no hace resaltar otra. Es la oscuridad de la noche la que revela el brillo de las estrellas, mientras la luz del día lo esconde. De la misma manera es la justicia de Dios en contraste con la injusticia del ser humano. La injusticia del ser humano hace resaltar la justicia de Dios. La incredulidad de algunos judíos a la palabra de Dios que les fue encomendada, en vez de hacer nula la fidelidad de Dios, la hace resaltar. ¿No es injusto Dios que da castigo? Al contrario, es completamente justo que Dios castigue a aquel incrédulo. El razonamiento del hombre claramente es falso cuando considera a Dios injusto por cumplir con el castigo establecido en su ley.
debido a que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Esto sucede con mucha frecuencia hoy día. Los hombres quieren juzgar a Dios en vez de reconocer que Dios es aquel que juzga. Dios tiene que juzgar al mundo. El hecho es que Dios es glorificado de una u otra manera. La única pregunta es si yo le voy a glorificar por seguir su voluntad y así recibir su bendición, o si lo voy a glorificar de manera indirecta por oponerme a su voluntad y sufrir su ira. Pero el hecho que Dios sea glorificado por mi conducta no cambia la realidad de mis pecados. Como notamos en el versículo 8, algunos llegan a la conclusión equivocada que quizás sería mejor adoptar la filosofía hagamos males para que vengan bienes. Y estaremos estudiando esto en bastante detalle en el capítulo 5 y el versículo 20 al capítulo 6, versículo 2. Es la acusación que estaban haciendo ellos, algunos, contra Pablo. Y Pablo sencillamente dice, cuya condenación es justa. Recibirán lo que merecen de Dios. Con esto llegamos en los versículos 9 al 20 de Romanos capítulo 3 al último punto en la declaración del apóstol Pablo acerca de la condenación o el juicio de los judíos que tenían la ley de Dios. Y es sencillamente que no son mejores que los gentiles. Tienen ventaja porque recibieron la encomienda de la ley de Dios y muchas otras bendiciones como pueblo de Israel. Pero a pesar de tener ventaja, no son mejores que los gentiles. En el versículo 9, en resumen lo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Este ha sido el tema de toda esta porción de nuestro estudio, desde el capítulo 1 en el versículo 18 hasta ahora, que tanto judíos como gentiles son acusados por Dios que todos están bajo pecado. Esto es lo que Pablo ya había establecido en los primeros 2 capítulos de Romanos. Tanto el pagano ingrato, degenerado en su inmoralidad, como también el religioso moralista, que pensaba ser mejor que el otro, y el judío, que tenía la ley de Dios, y pensaba por eso ser también superior a los gentiles. Todos ellos son culpables de pecado, están bajo el dominio del pecado, y están bajo el juicio y la ira de Dios por causa de sus pecados. Los judíos que tenían la palabra de Dios tenían ventajas, pero no resultaron siendo mejores que los gentiles, porque no guardaron la palabra de Dios. Tanto el uno como el otro es culpable de pecado y bajo pecado. Y este hecho se confirma ahora en los versículos 10 en adelante por medio de las escrituras del Antiguo Testamento. Aunque Pablo era apóstol de Jesucristo, él confirmó su enseñanza por medio de las escrituras del Antiguo Testamento. Les dice a los judíos, esto no es algo nuevo, no es sencillamente una revelación nueva que Dios ahora ha dado en el Nuevo Testamento, a nosotros los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Es lo mismo que está escrito en aquellos libros de la ley que ustedes reconocen como palabra inspirada de Dios. Está escrito. Los textos que él cita en estos versículos dan énfasis al hecho que todos los hombres están en la misma condición espiritual por causa del pecado. 7 veces en este breve párrafo usa frases como no hay, a una y todos, para indicar que todos
judíos y gentiles, están excluidos de la justicia por su injusticia personal. Leamos el texto del 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como puede ver, el énfasis en todos estos textos es sencillamente que todos son injustos. Todos, todo ser humano, de la raza que sea, de la religión que tenga, todos son injustos. Y con esto los condena bajo pecado. Y notorio es en el versículo 19 que esta descripción trágica del ser humano bajo pecado se dirige directamente a los que están bajo la ley, o sea, a los de Israel, a los judíos, dice el texto. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta descripción bíblica tiene un propósito y solamente un propósito. Es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos los judíos estaban bajo la ley, bajo el pecado y como consecuencia bajo el juicio de Dios. Todos los gentiles también estaban bajo ley, bajo el pecado y como consecuencia bajo el juicio de Dios. Ningún ser humano puede refutar el hecho que él es pecador. La conciencia lo acusa y la ley de Dios lo acusa. Para que no abra la boca en su propia defensa, no tiene que decir nada. Soy pecador, lo confieso y punto. La presentación del juicio de Dios contra todo el mundo que comenzó en el capítulo 1 y el versículo 18 con la condenación del pagano ingrato degenerado. En el capítulo 2 del 1 al 16 abarca también al moralista religioso y ahora alcanza aún al judío con su conocimiento superior de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, declara en el versículo 20. Tal no es el propósito de la ley. La ley no fue dada para justificar, la ley fue dada para condenar. En Gálatas capítulo 2 y el versículo 16 dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la ley de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No es posible, porque tal no es su propósito. Las obras de la ley son buenas, pero ya se estableció que el hombre no lo es. Y por esto fue débil la ley, porque dependió de la carne, como estudiaremos en el capítulo 8 y el versículo 3 de esta misma carta a los romanos. La ley exige que el hombre haga sus obras perfectamente todo el tiempo, y esto lo hemos estudiado ampliamente en Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12 y en otros textos. El problema es que ninguno lo hace. Buena es la ley, desobediente es el hombre, imperfecto es el ser humano. Porque por medio de la ley, declara en el versículo 20 nuevamente de Romanos 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Nuevamente, la justificación no es, nunca ha sido y nunca será el propósito de la ley, sino que el hombre tenga conocimiento del pecado, que conozca aquello que es pecado, que conozca la potestad del pecado, que conozca las consecuencias del pecado y que conozca que él mismo es culpable del pecado. En la ley encontramos lo bueno y lo malo, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Allí vamos a conocer el pecado, aquello que es pecado. Y también encontramos, debido a que no podemos guardar perfectamente la palabra de Dios y que el pecado se apodera de nosotros y nos domina. Por medio de la ley conocemos la potestad del pecado, que lo que quisiéramos hacer no lo hacemos. También conocemos el castigo ordenado en la ley acerca del pecado, conocemos las consecuencias del pecado. Y luego conocemos que nosotros mismos somos culpables de pecado. ¿Qué podemos decir? No podemos hacer más que cerrar la boca y reconocer que somos pecadores y que por nuestros propios esfuerzos, por nuestra propia capacidad, no podemos satisfacer, no podemos cumplir con la justicia de Dios establecida en la ley. Tenemos que conocer por medio de la ley el pecado, mas no la justificación, porque esto es aparte de la ley, y de esto estaremos nosotros estudiando en los versículos 21 al 31, cuando consideramos la manifestación de la justicia de Dios.